con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. ¿Cómo está, Agustín? Bien, ¿y tú, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. Yo te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta muy clave. Dígame. Para ti, ¿el hombre llegó a la luna? Sí, Ya, desarrollemos entonces. Bienvenido, ¿ah? estamos. ¿Y para ti? No, para mí sí, pues que usted ya me conoce, sabe que le creo todo al History Channel. Puede estar Salfate en el History Channel, le voy a creer igual. No, no, se le creo a Juan Andrés. No, pero es que History Channel tiene las respuestas a muchas cosas, porque usted comprenderá que los reportajes, los documentales a fondo que se realizan son para también generar la credibilidad de las personas, po. Naturalmente que Por se puede generar supuesto. la incredulidad, pero sí creo que Neil Armstrong llegó a la luna. Mira, de que llegaron, sí, llegaron, pero en los últimos años se ha ido creando diversas teorías conspirativas de que en realidad parece que no llegaron, o que vieron algo y que eso les ha impedido volver nuevamente. Porque ¿sabes tú cuántas veces ha ido o se ha alunizado nuevamente? Hay más veces de las que se saben. Claro, o sea, hay varias. En concreto fueron 6 veces que se fue a la Luna Ya. y se hicieron alunizaje en estas ocasiones, pero no son tan difundidas porque en realidad lo que se planeaba era ya llegar. Y ya habiendo llegado, lo que venía después, a la NASA en realidad le daba como lo mismo. Lo importante era llegar, ganar en ese caso, y después lo que pasara hacia adelante en realidad no era tan importante, porque viene lo de la misión del Apolo 11, 12, 13, 14, hasta el 17 me parece mucho. ¿Ya? Ya. Se han hecho todas estas misiones, se han alunizado, se han dejado instrumentos, y desde aquí empiezan a surgir todas estas teorías. Porque, como sabrás tú y los auditores en realidad, esto pasó el año 69, la nave despega el 16 de julio y llega el 20 de julio arriba, es decir, hace unas pocas horas, hace 51 años aproximadamente, el hombre estaba pisando la luna. Recién, no sé, es un viaje extremadamente largo. El tema es que se dice que al parecer esto fue un invento, que se grabó en un estudio de cine, que estuvo metido Stanley Kubrick y todo con un alto nivel de filmación para la época. ¿Por qué? Porque hay ciertos detalles. Algunas personas señalan que hay cosas que no concuerdan, que existan sombras, que exista iluminación en lugares que no debe haber iluminación, que la bandera norteamericana flamee, el nivel de fotografía, de filmación, que no lo podría hacer cualquier persona. Ya. En esos detalles se fijan mucho para presentar la teoría de que en realidad esto es un montaje. Pero, como toda buena teoría, tiene que haber el pro y el contra. Ajá. Es decir, ¿por qué se dice que la bandera flamea? Todos hemos visto alguna Sí. vez esta fotografía de que parece que la bandera está flameando. Ya, ¿qué sucede? Que la bandera norteamericana, ¿no es cierto?, se entierra en la superficie lunar y arriba tiene un palito que sostiene la bandera, porque si no, esta se caería. Como no hay gravedad, es imposible que flamee, que ondee, ¿cierto? Ujú. Pero el tema es que parece que cuando entierra la bandera, esta no queda estable, se queda moviendo un poquito y ese movimiento es continuo y eso hace que pareciera que está flameando. ¿Ya? Pero no es que en realidad no es que haya estado flameando. Nunca fue así, eso fue una mala maniobra que se hizo al dejar colocado ahí la bandera. Pero eso es una de las tantas cosas que se señalan para decir que parece que todo es falso. Otras cosas que tú debes haber escuchado alguna vez es que hay muy pocas fotografías, supuestamente, sobre el alunizaje. ¿Cuántas fotografías nosotros hemos visto o cuántos videos hemos visto en realidad de lo que pasó ese día? ¿Cuántas fotografías tenemos aparte de las pisadas, de la bandera, de Neil Armstrong Tú caminando, te refieres a los ángulos, de, ¿no? claro, a los ángulos? ¿Cuántas fotografías existen?
Es que Claro, hay tú podrías videos decir también, que, pues, Agustín. Recuerda que hay perdón, videos. Recuerda que hay exacto, videos. sí, pues hay videos, pero la gente dice esto. El tema es que, como bien leí por ahí una analogía, cuando tú te sacas una foto, no posteas o no publicas las 20, 30 fotos que te sacaste, por cierto. Solo publicas aquellas que te benefician o te favorecen. En realidad, la NASA sacó muchísimas fotos, o sea, los astronautas tomaron muchísimas fotos, pero las que se publicaron fueron las que salieron mejor, obviamente. Porque claro está que al no saberse manejar tal vez muy bien con una cámara fotográfica, puede que haya fallado el ángulo, que haya salido borrosa, que tuvo algún defecto en la foto, anda a saber. Pero hay mucho material que sí está disponible en la página de la NASA, que son los videos, las fotografías, etcétera, de lo que se tomó ese día. Ya. Esa es otra de las teorías que se tiene al respecto de que el hombre parece que nunca llegó a la Luna. Y otra cosa interesante es que señalan que en realidad, si estando ahí desde la Luna, deberían verse las estrellas, ¿o no? Claro. Ahora, Eso, sí, yo no me la jugaría tanto por eso, porque ujú, me da la impresión de que es más un tema astronómico, ¿no? Que podría responderlo, no sé, un astrofotógrafo, un astrónomo, alguna persona más experta en eso, y respecto a si efectivamente se podría lograr ver o apreciar la luminosidad. claro, es difícil debido al brillo que tienen las estrellas, es mucho más débil en el espacio de cómo lo percibimos nosotros. Entonces es casi imposible lograr fotografiar las estrellas estando en la Luna. Es prácticamente imposible, ya. Es muy difícil, tendrás que tener una cámara muy avanzada para lograrlo. Y la última teoría que tienen las personas que creen que en realidad nunca se llegó a la Luna es que no se observan ningún cráter cuando alunizó el módulo. Cuando se estaciona, ¿cierto? Baja, se posa, no deja ningún cráter, el terreno no se hunde. Hay también los conspiranoicos, las personas que creen que el hombre no llegó a la Luna, señalan que en realidad parece que eh, no se llegó porque tenía que haberse hundido el terreno, tenía que haberse formado alguna huella, algo, ya, porque era un vehículo muy pesado, cerca de, chuta, no recuerdo bien, pero era muy, muy pesado, entonces tenía que haber dejado alguna huella en el terreno, y no pasó. Ya eso se explica porque la superficie lunar es material bastante duro, bastante resistente. Ya los cráteres que existen ahí son provocados por meteoritos. Los meteoritos viajan a velocidades impresionantes. Así que para que quede un cráter ahí, tiene que haber sido descendido a una velocidad muy abrupta. En base a esas cosas que acabo de mencionar, que bandea, o sea, que la bandera flamea, Ujú. que no se ven las estrellas, en los cráteres, etcétera, se postula que el hombre nunca llegó a la Luna, en base a eso solamente. Entonces, tú te pones a pensar, esas teorías en realidad no son tan fuertes para decir que en realidad esto nunca se hizo. O a ti te convence alguna de esas pruebas para decir que en realidad esto no se cumplió. Es que no podría no convencer si efectivamente hay un registro. No podría no convencer si efectivamente hay una buena explicación, hay un buen argumento y también están los está la herencia personal. O sea, están los Ujú. relatos de las personas que efectivamente escucharon, vieron. No podría no ser así. ¿Te das cuenta? Claro, no podría ser, tendría que ser un montaje Exacto. extremadamente elaborado. Pero para la época, difícil. Claro, para la época es difícil, Difícil. pero no imposible, señalan algunos. Pero esa teoría se va cayendo con los años porque te digo, no es la única misión que fue a la Luna, es probablemente la única que recordamos, porque fue la más impactante. Y las demás en realidad han pasado como coladas, no se saben o no han tenido tanta relevancia e importancia como esta. Sucede que las misiones siguientes tomaron fotografías de donde ocurrió este primer alunizaje, hay registro de las huellas de Neil Armstrong caminando en la superficie lunar, de las huellas, o sea, hay fotografías de la bandera, del módulo, existen esas fotografías tomadas desde el espacio, no con tan buena resolución, pero existen, de las misiones posteriores que fueron a la Luna. Ahora, ¿qué es lo más interesante de esto? Ya, perfecto, aceptemos que llegaron, creamos eso. Hay gente que
supuestamente trabajó en la NASA, altos mandos, que señalaron que Buzz Aldrin, Neil Armstrong y el tercer astronauta de apellido Collins, no recuerdo su nombre, eh, no solamente vieron la superficie lunar, sino que se encontraron con verdaderos hangares o bases subterráneas en la Luna. ¿Cómo pasó esto? ¿O cómo dejaron que esto pasara tantos años colados y que nadie lo señalara o que lo sacara a la luz? Porque se supone que los astronautas, Armstrong y Aldrin, no tenían idea, en realidad parece, a lo que iban. Ellos no sabían que existían estas supuestas bases lunares ahí, que todo esto estaban supuestamente también abandonadas. ¿Qué es lo interesante de esto, además de eso? Que supuestamente hay un contacto, una conversación entre la NASA y el Apolo 11, ¿cierto? Esta conversación de cómo van, cuánto les falta, si tienen algún problema. Y en ella la NASA pregunta, la torre de control pregunta si hay algún problema, cómo están llevando la misión. Y del Apolo 11 le habrían señalado que estaban viendo naves espaciales que estaban bordeando o estaban cercanas a unas estructuras metálicas gigantes que parecían hangares o galpones o edificios muy grandes que estaban bordeando estas cosas, entraban y salían. Y ellos se asustaron demasiado porque no sabían sobre esto. Y aquí empieza otra historia que tal vez no es tan conocida como este negacionismo de haber llegado a la Luna. No sé si tú estás familiarizado con esta historia de que en la Luna hay bases extraterrestres. La- ¿te refieres a las bases lunares? Claro, Mm. ¿Dónde está Rodrigo Fuenzalía? ¿Qué pasa, Rodrigo? sí, Rodrigo, se manejan eso. Eh, lo he escuchado como una teoría más que como una cuestión establecida, Ujú. precisamente porque al no haber una confirmación tan precisa, espero que Rodrigo no me rete el lunes, pero al no haber una confirmación tan precisa de la presencia de ovnis en muchos puntos, ¿cierto? Porque hay muchos que siguen en investigación, lo conversábamos el otro día, hay muchas investigaciones que quedan como a medio camino porque efectivamente no hay más confirmación, no se puede aseverar que efectivamente los hechos existieron. Yo creo que no. Yo creo que no, que el tema de las bases lunares, eh, sí hay, son para experimentos, pero en términos extraterrestres, así como ovnis, no. Mira, esta historia surge, mira, en realidad no sé si es a partir de algo que forma el escritor español J. J. Benítez. Según él, unos informantes de la NASA, a quien apoda los Mirlos Rojos, le proporcionan toda esta información a él, que en el momento del primer alunizaje se habrían encontrado con bases, hangares abandonados, que estaban siendo abandonados en ese minuto. Y desde ese, o en base a esa afirmación, se supone que la NASA empieza a acelerar la carrera espacial para poder llegar a la Luna antes de que estos seres que habitaban ahí se fuesen. Todo esto es una teoría, es una historia que ha circulado por internet, pero se supone que Buzz Aldrin habría dado declaraciones. ¿Dónde están esas declaraciones? No se sabe. Pero alguien dijo que en realidad Buzz Aldrin, al volver a la Tierra, declaró que sí habían visto cosas extrañas, que habían visto movimientos de objetos que parecían ser naves, que se movían a grandes velocidades, que se notaban que eran objetos metálicos. No sabían de dónde venían y tampoco por qué estaban ahí. Supuestamente también en algunos periodos habrían tenido la posibilidad de recorrer estos hangares que estaban abandonados, reitero. Todo esto es una historia que J. J. Benítez cuenta a partir de unos supuestos informantes que habían trabajado en la NASA y que manejan toda esta información. Supuestamente hay pruebas, hay fotografías y videos que muestran estas cosas, esta evidencia de que en realidad sí existían estructuras en la Luna, creadas por nosotros, no se sabe, creadas por alguna civilización extraterrestre, tampoco, pero al parecer sí existirían, reitero, esto es una historia que ha ido creciendo con los años, sí existirían estas bases ahí. ¿Cuál es su finalidad? No se sabe, simplemente están ahí.
A partir también del relato de Buzz Aldrin, de Neil Armstrong, las misiones siguientes ya están de alguna manera avisadas que se van a encontrar con esto. Entonces, lo interesante es que los demás astronautas que han ido, todos han vuelto con alguna historia que señala algo muy parecido, que ven objetos extraños, que han visto al parecer humanoides en la superficie lunar, cuando ellos están próximos ya a lunizar, y algunas otras cosas más extrañas como algunas especies de edificios, torres, reitero, hangares, galpones, etcétera. Han visto eso, pero no se les permite fotografiar o grabar este tipo de estructuras porque obviamente generaría un pánico en la población y la NASA no tendría cómo explicar que esto es así. Reitero, a partir del Apolo 11 se llegó hasta la misión, me parece mucho que Apolo 17, es decir, 6 veces más se fue a la Luna. Estas 6 misiones trajeron diferentes cosas de la Luna, aunque la mayoría son rocas de diferentes tamaños, extraídas de diferentes puntos donde han descendido, donde han alunizado estas misiones. La mayoría trae rocas lunares para examinarse. Además de eso, se han instalado algunas cosas en la Luna, unos retorreflectores, que sirven para medir de alguna manera la distancia entre la Tierra y la Luna mediante un rayo láser gigante, que suena un poco extraño, pero así es. Con un rayo láser se mide la distancia en kilómetros que tiene la Tierra con la Luna. Y eso está ahí y por eso nosotros sabemos cuál es la distancia que existe de la Tierra a la Luna. Volviendo al tema, más ya de la historia, se han hecho recreaciones y también se ha dicho que al parecer, aparte de que en la Luna existan estas construcciones, también en Marte se ha hablado mucho de esto. Se ha dicho que existen estatuas en el planeta rojo, que existen especies de edificios, que se logran ver algunas formas humanoides como rostros en la arena, así como nosotros acá tenemos nuestras estatuas, nuestros monumentos. Allá también en Marte habría existido esto. Y esto mismo se cuenta de la superficie lunar, que en la Luna también existirían estas cosas. Ahora, ¿por qué existen? ¿Por qué están ahí? No se sabe. Esto es mucho más antiguo que nosotros mismos. Esto ya estaba de antes. Reitero, como hemos hablado alguna vez, nosotros conocemos nuestra historia actual. Hacia atrás, hacia cientos de miles de años, de millones de años. No sabemos qué fue lo que pasó, si somos los únicos, si han existido otras civilizaciones. Imagínate tú que esta historia sea real, que en realidad existen estas bases lunares. Y suman eso, que esas bases lunares fueron construidas por alguna civilización anterior a nosotros. ¿Qué significaría para la historia de la humanidad eso? ¿Es una pregunta retórica o me la está haciendo a mí? ¿Dónde te estoy haciendo pregunta? Ah, ya. Imagínate tú eso, que esas bases en realidad existen, que no le hicieron extraterrestres, pero que sí le hizo una civilización anterior a nosotros. ¿Se podría dar eso? ¿Existiría, no sé, alguna remota posibilidad? O sea, ¿crees tú que No, podría no, darse eso no, si alguna me vez? preguntas a mí, no. Si me preguntas a mí, no, absolutamente no. ¿No crees que podría haber existido una civilización anterior a nosotros? La única ¿Qué pudo haber llegado a ser? es que yo creo que uno para hablar de estos temas precisamente tiene que ceñirse netamente a la historia, de Ujú. cuáles eran efectivamente las grandes civilizaciones, los años antes de Cristo, después de Cristo, eh, Mesopotamia. Esas eran civilizaciones que efectivamente fueron eh, creadoras, no sé si la palabra es creadora, que dieron un paso hacia lo que verdaderamente es hoy una civilización. ¿Te das cuenta? Ujú. Cuando uno le enseñaba los ríos, el Tigris, el Éufrates, las divisiones, Egipto, eso, porque es tangible, Agustín. Disculpa que me Exacto. apasione, no te estoy retando. No, Pero, sí, está bien, pero hay que debatir. es tangible. La historia, muchas partes de la historia son tangibles. Estas teorías no lo son. Ujú.
Exacto. ¿Me entiendes? Ahora, otra persona, mira, justo llegó una auditora que dice, para mí la respuesta es sí, naturalmente. Acá no hay una persona que tenga la razón. Tú estás preguntando Ujú. qué cree uno. No, Sí, pues. no, yo creo que uno tiene que ceñirse efectivamente al origen, al cimiento, a la base de la civilización y de ahí un poco para atrás y todo hacia adelante. Pero basarse a lo mejor en una teoría, no sé, yo creo que hay teorías, o sea, no yo creo, hay teorías que Ujú. fallan abismalmente. Claro. Por eso te digo, se cuenta mucho esta última teoría, que existen bases, que alguien las hizo, pero que si no están hechas por extraterrestres, tiene que haber sido una civilización anterior a nosotros. Por eso te preguntaba, ¿crees tú que esto puede ser posible? Porque como bien señalas tú, partimos de Mesopotamia, Egipto y seguimos avanzando, pero antes de eso parece prácticamente imposible que haya existido algo, una civilización, que haya podido llegar a ese nivel de tecnología y avances, que haya podido viajar. Eso, como bien señalas tú, no es tangible, no se sabe, pero lo interesante es que estas historias están ahí. Mientras nosotros no podamos ir a la luna, tampoco de alguna manera podríamos decir que es falso, porque si realmente gente que ha ido a la luna, que ha estado ahí, dice que ve cosas extrañas, dejemos de lado que existen estas formaciones tipo hangares, tipo edificios, pero se han visto objetos extraños. Es más, en material que ha proporcionado la NASA y que está disponible, en ciertas ocasiones se suelen ver objetos que pasan volando cerca de las cámaras, que parece que tienen movimiento inteligente, que no es simplemente basura espacial. Entonces, en ese sentido, si gente que ha ido a la Luna te dice yo vi esto otro, hay que ponerlo en duda por lo menos. Puede que sí lo haya malinterpretado, lo haya, se haya imaginado algo, o se haya sugestionado solamente, que puede suceder, nada puede ser. Pero me parece interesante pensar que hay algo más allá de nosotros, que existan o no existan estas cosas, no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber en mucho tiempo. ¿Sabes tú cuándo fue la última vez que se viajó a la Luna? No sé. En 1972. Me parece mucho. Porque me estoy equivocando, a lo mejor fue el 79. No, el 72. Sí, estaba confundido Mira, con una fecha. dice acá, llegaron dos opiniones, dice, pero si lo pensamos bien, ya nada nos tendría que sorprender. El otro es que dice, eh, de ser así, las civilizaciones en la Luna o Marte echaría por tierra todo lo religioso. ¿Te Ujú. das cuenta? Porque, a ver, es que yo tengo una pregunta, Agustín. ¿Estamos Dale nomás. generando, estamos hablando de supuestos o estamos hablando de cosas concretas? Mira, son supuestos Bueno, solamente. es que ahí está el Basados, tema, po. basados en historias que cuenta alguien que conoció a una persona que viajó a la Luna. Claro, Gente que porque supuestamente trabajó a la NASA. Son supuestos, como ya le he dicho. ahí está el tema, po. Y ahí Claro. recaemos nuevamente en lo de la civilización, porque tenemos que entender qué es verdaderamente una civilización, qué es lo que entendemos por una civilización. ¿Te das cuenta? Pero no, no sé, que no se entienda que estoy echando abajo el tema, por Ujú. ningún motivo, no es que me apasioné. Sí, no soy mala onda. No, no, no. Lo que pasa es que eh, uno tiene que entender que bajo un supuesto o bajo la presunción hay muchas cosas que se pueden Ujú. caer. Porque no es nada concreto. Es la misma cuestión que yo te decía de las civilizaciones. A lo que uno le enseñaban, lo que uno lee y lo que uno también ve a través de la televisión en los documentales, es que las grandes civilizaciones fueron las que mencionamos, las grandes. Naturalmente que hay otras, ¿cierto? Y que esto da Sí, paso a crear nuevas, porque son ejemplos urbanísticos, territoriales. ¿Te das cuenta? Que es parte de la historia, estoy haciendo un repaso, pero ínfimo, exiguo. Entonces, naturalmente yo creo que lo único que podemos palpar en términos tangibles de conocimiento es que si el hombre llegó a la luna. claro. Es lo único que podemos señalar si es cierto o no es cierto. Porque la evidencia está ahí. Pero volvemos al primer punto. La evidencia está, ¿cierto? Hay fotografías, hay videos, testimonios. Pero aún así hay gente que cree que es falso.
Si estando la evidencia, ¿por qué creemos que es falso entonces? Que nos lleva a pensar que esto es un invento, nunca se fue a la luna, esto lo grabó Stanley Kubrick en un estudio cinematográfico, hay ciertas tomas que no concuerdan, etcétera. Está la evidencia, pero hay gente que dice, sabes que en realidad yo no creo que llegó a la luna, porque no han vuelto. Y ahora respondamos esa pregunta. ¿Por qué no se ha vuelto a la luna entonces? Si ya se hizo con tecnología que no era tan avanzada como lo que tenemos ahora, ¿por qué no se ha vuelto a hacer? ¿Por qué no se han hecho más misiones? ¿Por qué no se ha empezado a construir ahí? Y aquí viene esta otra teoría, la que te hablaba recién. Por eso se va creando en base a supuestos. No se ha vuelto, según el supuesto, porque ya existen bases en la Luna y hay habitantes. Pueden ser potencialmente peligrosos para la humanidad. Por eso no se ha vuelto. Se crea este otro supuesto. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la versión dependiendo de si se fue o no se fue a la Luna? Pero vamos a lo práctico. ¿Por qué no han vuelto a la Luna? Eh, según la NASA, el primer punto era, ciertamente estaban en plena periodo de Guerra Fría. ¿Quién llegaba primero a la Luna? ¿La Unión Soviética o Estados Unidos? El que lo lograra, obviamente, se iba a adelantar y iba a pasar por encima de su adversario. La Unión Soviética envió a Laika, envió a Yuri Gagarin, ¿cierto? Los puso en órbita. Ya estaban tomándole ventaja a Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Manda al Apolo 11, vamos a la Luna, a lunizar, vamos a dejar nuestra bandera. Logrado eso, de ahí en adelante, como te decía, ya no es tan relevante o no es tan importante ese paso, porque ya se consiguió. Estados Unidos superó a la Unión Soviética en la carrera espacial, logró llevar gente a la Luna, se hicieron misiones posteriores, se hicieron, está el material, está. Pero ¿qué pasa? Que esto era extremadamente caro y ahora es aún mucho más caro para la NASA. Imagínate tú que Estamos hablando de en presupuesto, ese, ¿no? claro, presupuesto, dinero. Ok. Imagínate que en esa época el gobierno le destinaba el 5% del presupuesto federal a la NASA, para que la NASA hiciera estas misiones, enviara a la Luna, siguieran trayendo piedras, recolectando material, etc. Ahora la NASA tiene menos del 1% del presupuesto federal. Ahora tiene mucho menos dinero. Entonces, ¿para qué seguir yendo si ya se han ido o se fue varias veces con éxito? La NASA prefiere destinar esos fondos, ese dinero, a una siguiente misión tripulada que va a ir a Marte. Por eso no se ha vuelto a la Luna. No es porque en realidad existen civilizaciones ahí que pueden ser hostiles, no es porque en realidad nunca se fue, porque eso se cree que no se ha vuelto, porque en realidad nunca se fue a la Luna. No es por eso, o esta es la respuesta que da la NASA. El dinero no les alcanza. Es una misión extremadamente cara para algo que ya se hizo hace muchos años, que está aprobado. Ya tienen todo lo que necesitan saber, se supone, sobre nuestro satélite. Y todos esos esfuerzos, su dinero, lo van a centrar ahora en llevar una misión tripulada al planeta Marte. Se piensa o se espera que en realidad para el 2024 se vuelva a realizar este proceso de alunizaje con el proyecto Artemisa, que llevaría a la primera mujer astronauta. Esto sería el 2024. Pero así como están las cosas actualmente, puede que se demore un par de años más. Pero sí, ya próximamente se está planeando llevar otra misión tripulada a la Luna y recorrer nuevamente la superficie lunar, buscar eh, la bandera, las huellas de los primeros astronautas, etcétera, tomar todas estas pruebas y traerlas de vuelta a nuestro planeta. Pero sí se va a volver a hacer. Entonces, te das cuenta cómo, existiendo la evidencia, estando las pruebas ahí, tienes las fotos, los videos, hay gente que te lo va a negar y hay gente que, está bien, no lo niega, pero va mucho más allá. Es que alguien contó que pasaba tal cosa o que vio tal cosa. Entonces, por eso no se ha vuelto. Porque hay algo hostil ahí en ese lugar, porque está al lado oscuro de la luna,
que no sabemos que hay ahí en realidad y que supuestamente está prohibido de explorar, pero eso no se va a saber hasta un par de años más, cuando se pueda retomar otra misión tripulada hasta allá. Y en eso, bueno, vamos a tener que esperar un tiempo para saber si en realidad es toda una gran teoría de la conspiración o existe algo de realidad en lo que se cuenta. Ponte tú que de verdad existe una base ahí, que alguien construyó y nunca supimos que existía algo ahí. Es un supuesto solamente, sería un gran golpe a la cátedra. Es decir, todas esas historias que nosotros pensamos que eran falsas, que estos de los marcianitos que recorrían la superficie, las naves eran todas falsas, se logre comprobar que es cierto, sería algo que nos va a cambiar el paradigma. Pero eso es solo un supuesto, solo una historia, que se va algún día a verificar o se va a desmentir. Por mientras, lo único que podemos hacer es generar estos supuestos y ver qué tan factibles son, si se puede hacer, no se puede hacer, qué es poco probable, qué es comprobable. Pero, y reitero volviendo a los puntos anteriores, verificarnos o verificar o tratar de verificar nuestra teoría con puntos tan simples como la iluminación era muy mala o la bandera está flameando, en realidad no son argumentos de peso para decir que esto es falso o que es verdadero. Agustín Oyarzún Velázquez, en este momento de reflexión de si el hombre efectivamente llegó o no a la luna, cuánta plata se ocupó. Y lo único que puedo decir es que la luna es de un chileno. Es lo único que puedo decir. Buen dato, me Sí, había pues. olvidado de eso. Sí, pues. Sí, Exactamente. tienes toda la razón. La patentó. Y eso traspasa todas y cada una de las fronteras de nosotros que estamos escuchando esta historia. Bueno, yo creo que es sano. He recibido muchas críticas respecto a mi pensamiento medieval. Yo lo reconozco, ¿ah? Sí, lo reconozco. Es que yo creo que todos tenemos derecho a pensar en general, ¿ah? De distinta manera. Si uno pensara igual que el otro, todo sería bien fome. Eh, Uno se ciñe, o personalmente, el Agustín, que es muy bueno para realizar contrapregunta, yo me ciño por lo que uno puede ver, por lo que uno puede leer, por lo que uno puede eh, comprobar que efectivamente es realidad. Yo te pregunté si efectivamente esto eran supuestos. Ujú. Entonces, claro, bajo el supuesto uno puede pensar, puede construir, puede imaginar, naturalmente, como, no sé, pues, el celoso vive de supuestos, porque vive pensando que se lo están gorreando, por ejemplo. ¿Cachai? Pero tienes que construir, tú puedes construir una historia sobre eso, pero lo tangible es que a lo mejor, disculpen el a lo mejor, pero no te están siendo infiel. A eso es lo que yo voy. Uno tiene que ceñirse a lo que es, a lo que hay, a lo que tenemos. Pero siempre es interesante conversar este tipo de temas, porque van saliendo datos, van saliendo personajes, la gente va recordando, van recordando películas y te hace ver que efectivamente los intereses de uno no tienen por qué ser iguales a los de otros. Querido Agustín, Por supuesto. abrazo grande. Igualmente para ti, Esteban. Será hasta la próxima. Nos vemos, estaremos escuchando la otra semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao. 2:47.